buenas tardes, estimados alumnos de la Diplomatura en Dirección y Supervisión. Y digo buenas tardes porque al momento que junto con Fátima estamos grabando este video en términos argentinizados y no video, en realidad corresponde a la hora de la siesta tarde. De todas maneras, al momento que ustedes puedan visualizarlo, son mis deseos que tengan una muy buena jornada. Bueno, ¿por qué de este acercamiento previo al encuentro presencial del 27 y del 28? En realidad tiene que ver fundamentalmente con que lo hemos pensado con el propósito de clarificar por qué la inclusión de esta unidad curricular en el plan de estudios, por un lado, y por el otro lado tratar de adelantar algunos contenidos que hacen al desarrollo de esta unidad con el propósito de que nos queden despejadas mayor cantidad de horas para hacer el trabajo grupal tal como lo estamos pensando. El espacio que nosotros vamos ahora a desarrollar se denomina Taller de Producción de Documentos Administrativos y Disciplinarios. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con la inclusión de esta unidad curricular? Que al final de la misma ustedes puedan, de alguna manera, acrecentar, mejorar y, en el mejor de los casos, poder potenciar aquellas capacidades que les permitan poder construir de manera adecuada documentos de corte administrativo y disciplinario que son, digamos, una actividad cotidiana en algunos casos y otros frecuentes en el ejercicio de los cargos de la dirección de la supervisión educativa. Y esto un poco porque, como todos sabemos, se accede tanto a la dirección como a la supervisión poniendo como un requisito base únicamente el tener antigüedad en el cargo inmediato anterior, es decir, el docente de aula para ser director y el rector para ser supervisor. Y cuando se está en el ejercicio de esas funciones, ciertamente vemos que nos están faltando algunos condimentos y algunos aspectos significativos que mejoren nuestra labor cotidiana. Por otro lado, esta unidad curricular adquiere el formato de un taller y por tanto aquí lo que interesa fundamentalmente, estimados alumnos, es que ustedes puedan producir documentos. Entonces, tratando de que las horas del encuentro presencial las podamos destinar en la mayor de las partes a las producciones grupales e individuales, estamos haciendo este acercamiento previo al encuentro presencial. Bueno, entonces ya clarificado un poco el porqué de esta comunicación, de este video, de este acercamiento, vamos a comenzar a acercar algunas nociones básicas de corte teórico que hacen a la unidad curricular objeto de trabajo. En primer término, nosotros vamos a referirnos diríamos, al insumo básico o a la materia prima con la cual nosotros vamos a trabajar y que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la escritura. ¿Y qué es la escritura y cómo la entendemos? Presentamos aquí en esta diapositiva una de las múltiples definiciones de lo que es el proceso escritural o la escritura y remarcamos fundamentalmente que la escritura es, sobre todas las cosas, un proceso de carácter complejo conformado por una serie de operaciones de carácter intelectual que es conveniente que nosotros las tengamos presentes al momento de llevar a cabo nuestro proceso escriturario. Como una forma de esquematizar cómo está constituido este proceso complejo, vamos a seguir el esquema propuesto por Flower y Hayes, quienes en su esquema de carácter cognitivo y entendiendo siempre que la escritura es fundamentalmente un proceso, lo han graficado de la siguiente manera.
en esta diapositiva vemos, este es el esquema cognitivo propuesto por Flower y Hayes, en el cual nosotros podemos distinguir simplemente a título, digamos, orientativo, nada más que para eso, los elementos constituyentes. Y después voy a explicar por qué solo a título orientativo. Tendríamos tres aspectos básicos en este esquema. Uno que está dado por el auditorio, o bien por el problema que se llama el problema retórico, otro que está conformado por lo que es la memoria a largo plazo, y el otro aspecto que estaría conformado por las operaciones intelectuales que llevamos a cabo cuando escribimos. Si nosotros miramos en la diapositiva el problema del auditorio, o el problema también retórico, y esto es uno de los enriquecimientos que tiene este modelo, propuesto en este caso por Hayes, es tener en cuenta, profesores, que cuando nosotros escribimos, lo hacemos pensando en un determinado destinatario, en un determinado lector. Y tenemos que tener presente, por tanto, para qué tipo de lector estamos escribiendo, qué características va a tener ese lector, en qué, digamos, contexto lo que nosotros producimos él va a poder leer. Será en un contexto laboral, será en un contexto familiar, será en un contexto social, será en un contexto de trabajo o específicamente de estudios. Estos aspectos son extremadamente significativos y ayudan a comenzar un buen proceso escritor. El otro aspecto tiene que ver con esto que hacia la derecha de la diapositiva se denomina la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo en realidad constituye algo así, diríamos, como un depósito que no tiene límites, en donde cada uno de nosotros hemos ido acumulando una serie de información, de conocimiento en el mejor de los casos, y mucho mejor aún si lo que hemos incorporado son saberes, a los cuales permanentemente nosotros nos vamos a referir, vamos a ir para buscar aquellos aspectos que a nosotros nos van a ayudar en el proceso de nuestra escritura. Y luego tenemos las operaciones intelectuales propiamente dichas. La primera de ellas tiene que ver con la generación de ideas. Es aquello cuando nosotros estamos pensando y que escribimos, en qué profundidad vamos a abordar el tema que nos interesa. ¿Este será un tema nuevo para el lector? ¿O por el contrario será un tema que contribuye a ampliar o profundizar sus conocimientos? Esto tiene que ver con el tema de la generación de ideas, ¿no? La otra operación intelectual tiene que ver con la planificación. Y en realidad la planificación va a responder a preguntas básicas que son: ¿para qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Qué extensión va a tener lo que voy a hacer? ¿Qué particularidades quiero darle a esa escritura que luego voy a poner a consideración de un futuro lector? Fíjense que este aspecto, el de la planificación, se muestra dentro de las actividades mentales como uno de los aspectos significativos y al cual por lo general solemos darle muy escasa atención. Vamos a una segunda operación de carácter intelectual que tiene que ver en este caso ya cuando ponemos en texto, es decir, cuando comenzamos en realidad a escribir, a ir pergeñando, como decimos a veces, muy rápidamente nuestras primeras ideas. En realidad, en este momento, siguiendo un poco la bibliografía que hemos consultado, podríamos decir que se produce como una especie de diálogo entre quien escribe, en este caso el escritor, y el tema que va trabajando y va desarrollando. Y el último, la última operación intelectual, profes, es la de la revisión, corrección y también a veces, según otros autores, la reescritura. Bueno, este aspecto es fundamental
porque nos lleva a leer todo lo que hemos producido tal vez desde dos perspectivas. Primero, como si fuera el lector, para saber hasta dónde lo que está escrito es fácil de ser entendido o a la vez o no, o complejo. Y el otro como el propio escritor que va de alguna manera mejorando parte de su producción. Si nosotros lo vemos aquí en este esquema, pareciera, solo pareciera, que el proceso de la escritura es casi un proceso lineal, cuando en realidad el proceso de la escritura, además de ser complejo, es extremadamente un proceso de carácter cíclico, y aquí lo vemos reflejado en el siguiente esquema. Carácter cíclico, y tenemos planificación, composición, revisión de lo escrito y reescritura. Y vemos las flechas cómo se van interrelacionando y relacionando entre sí. Con respecto al tema de lo que es la reescritura, que es tan importante en todo proceso escritural, vamos a traer a colación alguna expresión de Roland Barthes, que en su obra El placer del texto, y al marcar la significatividad que tiene el proceso de la reescritura, nos señala claramente. Dice Barthes, ¿no? Cuando reescribimos, nos censuramos, nos protegemos, nos cuidamos. Tachamos aquellas suficiencias que a veces no son necesarias en la construcción escrita. Tiene que haber suficiencia en cuanto al saber que yo puedo volcar en esto, pero también la reescritura me llega a mostrar dónde están mis deficiencias y en dónde están también mis carencias, y que por tanto necesito poderlas modificar. Además, decíamos, la escritura, y para ir cerrando esta sumarísima presentación de lo que es el proceso escritor, además de ser un proceso de carácter cíclico, es también un proceso de carácter recursivo. ¿Recuerdan la palabra recursivo? ¿Sí? ¿Qué les parece si apelamos a aquella memoria a largo plazo, cuando ya lo vimos en otra unidad curricular? La noción de recursividad planteada en realidad por Edgar Morin, que trabajaba con las situaciones complejas, en este caso de la administración educativa, que decía, es recursividad porque los trámites van y vienen de un lado a otro y no se resuelven. Traemos a colación eso que está en nuestra memoria a largo plazo, y en este caso el proceso en realidad recursivo de la escritura sí tiene un efecto positivo, porque tiende a ir mejorando significativamente todo lo que estamos escribiendo cada vez que procedemos a la revisión de lo escrito. Entonces lo mostramos en este esquema, hasta que finalmente termina el texto y está listo para su edición. Entonces, más o menos redondeando, la escritura es un proceso complejo, conformado por actividades u operaciones puramente intelectuales, que tiene a su vez un carácter cíclico y también tiene el carácter de la recursividad. Y como para cerrar, diríamos esto, vamos a traer a colación una expresión en realidad del semiótico Umberto Eco, que es un estudioso que falleció el año pasado, en el 2015, ¿no? Cuando sobre el lector infábula, Eco dice, cuando alguien manifiesta que ha escrito movido por la inspiración o de manera directa, probablemente esté faltando a la verdad. Ningún proceso escritural nace espontáneamente y reclama un proceso permanente de lectura y revisión de lo que podamos haber producido.
Ahora bien, habiendo de alguna manera tratado de aclararles o precisarles a ustedes que entendemos por escritura, tal vez nos preguntaremos, ¿y a dónde se materializa ese proceso escritor? Bueno, ciertamente se va a materializar en un texto. En realidad, y aquí estamos abordando cuestiones vastísimas y muy amplias, así como hemos abordado de escritura, lo mismo de texto, tiene innumerables definiciones, pero que no es nuestro objetivo, digamos, ahondar demasiado en ellas, ¿no? La palabra de texto en realidad proviene etimológicamente del latín tectum, alumnos, que en realidad refiere a esto como una especie de tejido, en donde todos los elementos que la constituyen se unen para lograr una unidad. El texto es fundamentalmente una construcción de carácter lingüístico que ahora tiene, por supuesto, sus rasgos, sus particularidades, y al cual nosotros en el marco de esta unidad curricular solamente vamos a trabajar con lo que es el texto escrito. Entonces, habiendo un poco clarificado lo que es texto desde el punto de vista de la etimología, vamos a ver algunos rasgos fundamentales que tiene el texto. El texto escrito, vuelvo a lo mismo porque hay otro tipo de textos que son los orales. Uno de los primeros caracteres tiene que ver con que tiene carácter comunicativo. Todo texto busca comunicar algo que el escritor ha producido. Otro rasgo a ser tenido en cuenta es que es interactivo todo texto. ¿Y qué queremos decir esto con que es interactivo? Que en el escenario discursivo que en realidad conforma todo texto escrito, siempre vamos a encontrar tres componentes de idéntica significación y complejidad cada uno de ellos. En primer término encontramos al escritor o al autor. El otro componente tiene que ver con el lector de ese texto. Y el tercer componente está dado por el contenido de lo que allí estoy desarrollando. Esa es la especie de escenario discursivo que todo texto escrito construye, y por eso decimos que es interactivo, por la interrelación de los elementos que la componen. Otra característica que podemos señalar es que todo texto también tiene un carácter pragmático, y aquí nos vamos a remitir un poco a lo que estuvimos hablando cuando presentamos el esquema de lo que es el proceso escritural, cuando hablábamos del problema del auditorio. Antiguamente no se tenía en cuenta para quién se escribía. Hoy es fundamental para quien escribo, qué características, qué edad, qué tipo de trabajo, con qué intencionalidad, entre tantas otras preguntas. A eso refiere cuando decimos el carácter pragmático de todo texto escrito. Otra particularidad de todo texto escrito tiene que ver con las razones estas o aspectos que están vinculados al manejo de determinados conectores, de determinadas signos de puntuación y otro tipo de estrategias como elipsis, sinopsis, etcétera, etcétera, que no vamos a ahondar, y que en realidad lo que buscan es poder vincular de manera lo más adecuada posible las distintas unidades lingüísticas que constituyen un texto escrito. Recordemos que todo texto es fundamentalmente una actividad de carácter lingüística. La otra característica es que tenga coherencia, es decir, que todo el desarrollo del texto tenga cierto desarrollo lógico de acuerdo con lo que el escritor ha pautado. Y el último de los caracteres a ser remarcados tiene que ver con que el texto, profesores, tiene un cierre semántico. En tanto el texto es fundamentalmente una unidad y una unidad de significados,
busca que todos los elementos constitutivos constituyan o conformen, mejor dicho, un todo. Cierre semántico, cierre de significado. Y para ir también, digamos, de alguna manera, cerrando parte de lo que es las características del texto escrito, todo texto escrito está conformado por dos planos, o también denominados dos estructuras o regularidades, como nosotros lo vamos a tomar en términos de Teun van Dijk. Estas dos regularidades que forman parte del texto escrito y que para nosotros en el marco de esta unidad resultan de incalculable valor son la macroestructura, que en realidad refiere al contenido textual de lo que yo quiero decir, lo que yo voy a escribir, y la superestructura, que en realidad está refiriendo a de qué manera yo voy a organizar los contenidos que quiero desarrollar. Entonces, macroestructura y superestructura adquieren en el tipo de textos con los cuales nosotros vamos a trabajar una significatividad particular, por eso se los trae a colación en el desarrollo de esta unidad curricular. Y pasando un poco ya de los textos, desde la época de Miguel Bakhtin, en los finales del siglo XIX, los textos profesores han sido siempre clasificados de la más diversa manera, ¿no? Por su intencionalidad, por el tipo de género que trabajaban, que no vamos a entrar en estas cuestiones, no estamos en una clase de lengua ni tampoco de literatura. Estamos trayendo algunos contenidos básicos solamente para que nos podamos situar mejor en el desarrollo del espacio. Entonces, traigo a colación este esquema dado por Recanati, también basado en parte de los aportes de Bakhtin, en donde hace una clasificación de los géneros discursivos, en realidad los tipos discursivos que tenemos, para no querer comenzar a trabajar acerca de la noción de género, que es inmensa, grande, y se nos va a escapar toda la hora y no corresponde tampoco el espacio. A donde hace esta clasificación en los discursos opacos o subjetivos, en donde está siempre presente el escritor a través de sus sentimientos, y que en realidad en la práctica cotidiana está dado por el lenguaje coloquial que usamos permanentemente y sobre todo por los textos de carácter literario, en donde la subjetividad está siempre presente. Y luego tenemos, ese es un discurso de tipo, diríamos, opaco. Se traba la llegada al texto mismo porque está totalmente entramado con la subjetividad de quien escribe. Y el otro tipo de textos son los textos, diríamos, transparentes, en donde lo único que cuento, lo importante, es la información que se da. Allí ya no aparece el escritor como sujeto tiñendo con sus sentimientos lo que dice. Y dentro de este tipo, digamos, de discurso, es decir, el discurso directo, que es el discurso transparente, tenemos los textos de carácter científico, y aquí entramos en lo nuestro, los textos de carácter disciplinario y administrativo. Conformando parte tanto de uno y otro, cierra el esquema, que luego lo van a ver en la diapositiva, con el texto de carácter periodístico. Y bueno, nos vamos acercando cada vez más, y aquí este esquema que presentamos, estos son los textos administrativos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Como verán, administrativos y que son manejados por la administración educativa en particular. Por tanto, en las unidades escolares o en los órganos es de donde dependen las unidades escolares. Entonces tenemos comunicaciones, resoluciones de disposiciones, cartas, informes, sumario administrativo, actas, certificaciones y providencias. Bueno, por lo menos hemos presentado los textos con los cuales nosotros vamos a abordar. De aquí en más, y como para no
demandarles demasiado tiempo, y con esto creo que como presentación para los primeros pasos resulta harto suficiente. Bueno, nos estamos despidiendo para encontrarnos, Dios mediante, en el encuentro presencial, valga la redundancia, del 27 y el 28 de mayo. Gracias, y no olviden que en sus correos van a recibir el link al cual ustedes luego van a poder acceder a este video de presentación. Nos estamos viendo.